Bueno, como estamos viendo ahí, vamos a continuar con el tema de fallas. Recordemos que son fallas en instalaciones eléctricas domiciliarias monofásicas por ahora. Después veremos qué falla se agrega en un sistema trifásico. Ahora vamos a ver sobretensión y subtensión. Sobretensión significa superior a un nivel de tensión, subtensión inferior a un nivel de tensión. Ahora, ¿cuál es el nivel de tensión? Bueno, en nuestro contrato con el servicio eléctrico son 220 volts con una cierta tolerancia, 3%. Es decir, el 3% de 220 son 6,6, 220 más 6,6 volts, que nos da 226,6 volts. ¿Sí? Y el valor de subtensión máximo permitido serían 220 volts menos 6,6 volts. Y esto nos da 213,4 volts. Entre esos valores de tensión deben ser los valores que recibiríamos nosotros, deberíamos recibir por parte del servicio eléctrico. Pero algunas veces no sucede así por diferentes razones. Entonces, dijimos que estos problemas se lo coloca dentro del título general de fallas, aunque no son de la instalación, sino del servicio. Y vienen llaves para proteger contra estos dos valores. Vamos a ver algo. Para saber con qué tensión puede funcionar un determinado aparato, hay que leer su tabla característica. Vienen en todo tipo de electrodomésticos, grandes, chicos, incluso industriales. Y hay varias formas de indicarlo. Son tres. El rango normal de funcionamiento, o sea, un rango dentro del cual el aparato funciona bien, ¿sí? Lo podemos indicar por un intervalo. Entonces, en un intervalo, dice, por ejemplo, 200 a 240 volts. ¿Qué significa eso? Que este aparato va a funcionar bien entre estos valores. Si hay menos de 200, funciona mal, o incluso se activa el sistema de seguridad que tiene, que corta el suministro. O si está sobre 240 volts, también se corta el sistema o el aparato que estamos conectando va a funcionar mal. Se puede llegar a quemar. La otra forma de indicarlo es como indiqué recién. El valor central más o menos un cierto porcentaje. ¿Sí? Y la otra forma es también un valor central, más o menos, pero acá en vez de un porcentaje se pone un valor. Suponiendo este 3% sería más o menos 6,6 volts. ¿Sí? Entonces, esas son las formas de indicar las tensiones de funcionamiento de un determinado electrodoméstico o aparato eléctrico en general. ¿Cómo podemos proteger contra sobretensión y subtensión? Tenemos tres formas. Vamos a ir desde la más elemental a la más compleja. La más elemental es la llave de sobre y subtensión. La llave de sobre y subtensión tiene un rango de funcionamiento. ¿Sí? La llave de sobre y subtensión. ¿Sí? Tiene un rango de funcionamiento. La llave indica, por ejemplo, simplemente igual que la primera vez, puede decir 200 volts, 240 volts. Da el rango. ¿Qué significa esto? Si yo recibo más de 200 y menos de 240 volts, la llave deja pasar el suministro eléctrico. O sea que dentro del rango, simplemente si hay 201 volts, yo voy a recibir 201 volts. Si hay 239 volts, voy a recibir 239 volts. ¿Qué pasa si excede el límite? Si supera los 240 volts, la llave corta. Si el rango inferior es menor de 200 volts, la llave corta. O sea,
Para 199 volts, la llave corta. Para mayor de 240, según 241 volts, la llave corta. Esta llave, por ahora la voy a dibujar hasta que tenga acceso a la escuela y pueda mostrar todo. ¿Sí? Estamos hablando de llaves monofásicas. Tiene los 4 contactos, las 2 de entrada, los 2 de salida. Y tiene 3 luces. Normalmente, yo voy a dibujar una verde, pero saben ser amarilla. Tiene una luz central, que es verde, una roja, y la otra, que es amarilla, pero cuestiones de disponibilidad de elementos, la voy a dibujar azul. Cuando está prendida la luz verde, indica que está pasando energía eléctrica por la llave, o sea que la tensión de entrada está dentro del rango. La tensión está entre 200 y 240. Si prende la luz roja significa sobretensión, o sea que hay más de 240 volts y la llave corta. Si la tensión es menos de 200 volts, se prende la luz azul y la llave corta. Saben tener también estas llaves una tecla adicional, ¿sí? Traen una tecla o una palanca, ¿sí? Esta tecla, supongamos que está acá, ¿qué me permite hacer? Saltar la protección, ¿sí? Por ejemplo, estoy haciendo algún tipo de trabajo, ha bajado la tensión a ciertos niveles, de menos de 200, pero yo necesito iluminación. Si tengo lámparas incandescentes, la lámpara incandescente no tiene problemas con los valores de tensión, simplemente ilumina menos. Entonces yo salto, pongo esta palanca, la bajo y la llave queda anulada, ¿sí? Ese es el indicador que tiene. En llaves más complejas tienen incluso tiempos de accionamiento, ¿sí? El tiempo de accionamiento superior siempre es muy bajo, digamos, como el peligro de las altas tensiones son muy grandes, el tiempo de accionamiento superior es grande, el tiempo de accionamiento inferior es un poco menor, por lo mismo que vimos en la parte de las protecciones térmicas. ¿Por qué? Porque hay muchas situaciones, por ejemplo, yo estoy en instalación y arranca algún elemento de mucho consumo, han visto que baja el valor de tensión. ¿Por qué? Básicamente porque está mal calculada la instalación. Pero baja. Entonces, para que no esté cortando la llave en cada uno de esos arranques, el tiempo de desconexión por baja tensión siempre es más largo. Y después tiene un cierto tiempo de reconexión. O sea, supongamos, subió la tensión a 250 volts. Se prendió la luz roja, se cortó el suministro. La tensión baja nuevamente al valor del intervalo, se prende la luz verde, pero no va a pasar inmediatamente la tensión. ¿Por qué? Para evitar un problema de que haya algunos saltos de tensión frecuentes por algún problema intermitente. Entonces tiene un cierto tiempo de reconexión. Esos datos vienen en la llave. Entonces, los datos que vienen en la llave de sobre y subtensión son, obviamente, el dato del intervalo de funcionamiento, ¿sí? Por ejemplo, indicado así, puede estar indicado de cualquiera de las otras formas que vimos anteriormente. El otro dato es los tiempos de desconexión, ya sea por sobretensión o por subtensión. Entonces ya sea los dos, ya sea por tensión, por sobretensión o por subtensión. En llaves más complejas, industriales, los tiempos son graduables. Y también el tiempo de reconexión.
Estas llaves, que son las más baratas, más económicas por una casa, la reconexión es automática. Pero hay llaves que la reconexión se hace de forma manual, por si hay algún problema mayor. Hasta, digamos, se establece todo el sistema en forma normal, se restablece normalmente. Y cuando yo estoy seguro que la falla ha pasado, voy y reconecto manualmente este tipo de llave. Entonces, esto es una de las formas de cuidarnos de los problemas de sobretensión y subtensión, que serían la llave de sobre y subtensión. Es muy importante que les quede claro en esto. Dentro del intervalo no hace nada la llave, no actúa nada. Fuera del intervalo salta. O sea, si tengo 201 volt a la entrada, a la salida voy a tener 201 volt. Si tengo 239 a la entrada, a la salida voy a tener 239 volt igualmente. ¿Sí? Esto es para que tengan en cuenta qué es lo que eligen conectar para proteger contra estos problemas. Ya vamos a ver los otros dos y por qué hago hincapié en cómo funciona cada uno de estos elementos.